compañera para que pueda seguir en el caso de James Ramos. Gracias. Se encontrará el compañero Y James. buenos días. Disculpen. Sí, buenos días, profesora, buenos días, compañeros, compañeras. En mi caso, me tocó exponer tipos y clasificaciones de las obligaciones, ¿no? Hoy vengo a explicar de manera clara y práctica los tipos y clasificaciones de las obligaciones. Es un tema fundamental en el derecho civil porque nos permite entender cómo se estructuran las relaciones jurídicas entre dos partes. Primero, debemos recordar ¿qué es una obligación? Es un vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor, donde el deudor está obligado a realizar una prestación que es dar, hacer o no hacer. ¿Qué significa dar, hacer o no hacer? El dar es cuando, por ejemplo, uno hace un contrato y tiene la obligación de dar, por ejemplo, un contrato de compra y venta de una casa, tiene la obligación de dar la casa. El hacer es cuando uno presta un servicio de un trabajo, un oficio o un servicio profesional. Tienes que ofrecer el servicio. Y el no hacer significa que dentro de un contrato hay reglas, hay obligaciones que tienes que cumplir. Ejemplo del contrato de un servicio. Por ejemplo, en un contrato de servicio tienes la obligación de no divulgar la información confidencial de la empresa. A partir de esto, el derecho clasifica las obligaciones según tres criterios principales que veremos a continuación. Clasificación según los sujetos. En primer lugar, tenemos la clasificación según los sujetos, que se refiere a cuántos acreedores o deudores existen y cómo responde. Obligación mancomunada o pro rata. Aquí hay varios deudores o acreedores y cada uno responde solamente por su parte. Un ejemplo de ello es si son tres deudores y la deuda de 900 soles, cada uno responde por 300. Obligación solidarias. En este caso, el acreedor puede exigir el total a cualquiera de los deudores. Esto protege al acreedor, porque no solo necesita cobrar a uno para satisfacer la deuda. Obligación con sujeto variable. Aquí el acreedor o el deudor puede cambiar durante la ejecución. Ocurre en casos como la cesión de crédito o subragación, ¿no? En esta primera clasificación nos ayuda a determinar quién responde y en qué proporción. Clasificación según objeto. En segundo lugar, tenemos la clasificación según objeto, es decir, que se debe cumplir obligación conjuntiva. Se debe todas las prestaciones, ejemplo, entregar un bien o además de prestar un servicio. Obligación alternativa. Un deudor puede elegir entre dos prestaciones, ejemplo, entregar un bien A o un bien B. Obligación facultativa. Aquí solo se debe una prestación principal, pero el deudor puede liberarse entregando otra si lo decide. La obligación divisible o invisible. Las divisibles pueden cumplirse por partes como pagar dinero. Las invisibles requieren cumplimiento total. Por ejemplo, entregar un vehículo. Obligaciones genéricas y específicas. Las genéricas se refieren a un género, como entregar, por ejemplo, 100 toneladas de arroz. Las específicas identifican un bien en concreto, como por ejemplo un auto de tal marca y tal placa. Esta clasificación es una de las más importantes porque define cómo cumplirse la obligación y si el cumplimiento puede dividirse o no. Clasificación según la fuente. La tercera clasificación es según la fuente, es decir, de dónde nace la obligación. El contrato nace de acuerdo de voluntades, ejemplo, compra-venta o arrendamiento. Cuasi contrato, según hechos lícitos que generan obligaciones sin acuerdo previo.
Ejemplo, gestión de negocio, ajenos. El delito, acto doloso que obliga a reparar el daño causado. Quasi delito, acto culposo o negligencia sin intención, pero que igual genera responsabilidad. La ley, la obligación nace directamente de una norma. Ejemplo, obligaciones tributarias. Esta clasificación nos permite entender por qué una persona está obligada incluso sin haber firmado nada. Importancia práctica. Todas estas clasificaciones no son solo teoría, sino que tienen una enorme importancia práctica. Permiten saber quién responde, a qué medida y cómo. Ayudan al juez a determinar si el deudor cumplió correctamente o no. Son fundamentales para ejecutar una obligación, exigir el pago o solo indemnización. También permiten interpretar mejor contratos y conflictos civiles. Conclusión. En conclusión, las clasificaciones de las obligaciones son esenciales para comprender el funcionamiento del derecho civil y resolver conflictos entre particulares. Muchas gracias.